Hola amigos de Cine a tu lado, me complace traerles de vuelta un video más de Conoce A. En esta edición les traigo una entrevista con Araxa Esponda. ¿Cómo estás, Araxa? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar Eh, aquí. Gracias por aceptar la entrevista primeramente y voy a iniciar con la pregunta que inicio en todas estas entrevistas. Para ti, ¿qué representa el cine? Ay, empezamos fuertes. Pues, para mí, pues el cine, bueno, en mi historia personal representó como muchas cosas. Digo, en específico, pues es un arte que yo disfrutaba mucho como desde muy niña y pues realmente siempre estuve muy apegada a las películas y a todo eso y me gustaba mucho ver la realización. Sin embargo, me empecé a meter ya más de lleno en esto ya cuando tenía 19 años, que estaba pasando por una serie como de, digamos, de que siempre estuve metida en el mundo del arte, estaba mucho más entrada en la actuación, en la danza, en cosas así, pero realmente ya el cine llegó cuando tenía 19 y fue como de alguna manera lo que bueno, yo digo lo que me salvó de muchas maneras mm, de encontrarme y de también, pues, no sé, como hallar mi identidad, que sentía que como en el mundo vaya, en el mundo del arte en general, aunque me gusta mucho, no me encontraba mucho en la parte ni 100% en actuación, ni 100% en danza, ni nada de eso. Y el cine fue lo que me hizo decir como, esto es lo que yo quería, ¿no? Entonces creo que significa como mucho eso. Siento que el cine, pues de alguna manera me salvó en muchos aspectos y me ha hecho encontrar mi creatividad en muchos sentidos. ¿Y cómo fue ese proceso de encontrar el mundo al que quieres pertenecer, no? Porque bueno, em, a cierta edad, justamente de los 17 hacia adelante, cuando ya vas a hacer tu proceso de qué voy a estudiar y todo eso, o hasta desde antes, estás en esa búsqueda de a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer, en qué soy bueno. ¿Cómo encontraste eso? O sea, ¿qué tanto fue de difícil? Pues acá voy a tocar como un poco, que también un tema un poco personal, pero creo que también es importante. Pues yo desde niña como que yo quería ser actriz y yo quería estar en el mundo de la actuación. No sabía muy bien pues cómo, pero yo empecé como en la actuación cuando tenía como 4 años y me estuve como muy metida en todo ese ambiente de teatro sobre todo. Entonces para mí era como desde como los 14 15 yo quiero estudiar teatro, yo quiero ser actriz y también alguno que también quiero hacer cine, ¿no? Y por X o Y situación yo me meto a estudiar danza, que aunque parece que no tiene conexión, al final yo necesitaba como para mí esas bases como físicas para poder pues ser pues digamos competente también en el área de la actuación y todo eso. Sin embargo, creo que, vaya, creo que yo admiro mucho todas las artes, pero también entiendo que hay ambientes en los que es más tóxico un poco. Y a mí me tocó cuando tenía 18 años recién cumplidos como un ambiente muy, muy, muy tóxico en el mundo de la danza, que vaya, si llegas a conocer, no sé, algún bailarín, te puede decir lo mismo, o sea, que son ambientes muy, muy pesados a nivel psicológico. Y la verdad es que en ese sentido fue muy duro, porque también había como era muy pesada la parte como pues era como de que, bueno, es que yo quiero ser actriz, pero es que también esto está como que muy complicado, pero también me doy cuenta que a lo mejor esto no es muy fuerte y me empecé a dar cuenta que yo lo que disfrutaba mucho era, o sea, lo único que me hacía de alguna manera disfrutar mucho la parte de danza era cuando yo dirigía mis cosas, cuando yo dirigía, por ejemplo, mis coreografías, cuando yo dirigía cosas de ese tipo, era cuando yo realmente me sentía más plena. Y entonces me empecé a dar cuenta como no me gusta tanto, o sea, sí disfruto la ejecución en algunos momentos, pero disfruto más, o sea, lo que me llena es la parte de la dirección, de elegir, no sé, a los bailarines, de estar como montando la coreografía, idear como de qué va a tratar y todo esto. Y de alguna u otra manera también, como desde niña yo escribía, desde niña yo hacía como mis historias, como que todo conectaba. Entonces llegó un momento en el que yo como estaba como en esta crisis y yo pensaba como ya no me puedo dedicar como a esto de la danza, estoy metiendo como muy mal porque pasaban como muchas cosas. Em, pues yo realmente es como muy chistoso porque yo veo la película El crimen perfecto de Alex de la Iglesia y fue una película muy, muy catártica porque
es de humor negro y también te habla como un poco de cómo sería el ser humano sin los límites, ¿no? De que literal te puedes agarrar a golpes a alguien y no va a pasar nada, obviamente dentro de la película. Y para mí, que yo estaba pasando por tanta presión, por tantos momentos muy fuertes, para mí fue muy catártico. Y fue como decir como, ay, yo también puedo contar estas historias. Y luego te das cuenta, bueno, yo me di cuenta que al final el cine puede conjugar todas las artes también al mismo tiempo, porque el cine tiene literatura, el cine también puede mostrar la danza, tiene actuación, tiene fotografía, tiene todo, o sea, realmente tiene un poco hasta de teatro, o sea, realmente confluyen todas las artes en las que yo de chica aprendí, de las que me enamoré, ahí confluye todo. Entonces, pues ahí yo tomé la decisión y dije, pues yo me quiero meter de lleno a esto, aquí seguimos. Algo con lo que he hablado con otros cineastas, no sé si te llegó a pasar a ti, cuando decides que el arte es tu camino, ¿cómo se lo llegaron a tomar en tu familia, no? Porque a veces, y más aquí en México, cuando es el arte, es así como de, ¿estás seguro? ¿Te quieres morir de hambre? Las típicas, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Sí, pues realmente, chistosamente mis papás lo tomaron bien, o sea, les tomó, no, pues digo, cuando yo tenía como 15 años, yo les dije que yo quería ser actriz. Y al principio mis papás como de, ah, sí, sí, claro, o sea, como que no se lo creían mucho, pero fue como que muy chistoso porque fue muy rápido el proceso, o sea, no fue como de que me impidieron, me dijeran como, primero te ganas un papel y ya haz lo que quieras, ¿no? Que así hacen muchos papás. Mis papás, o sea, al principio como que no, pero luego como vieron que yo estaba como muy apasionada por las artes, en este caso, bueno, también por el teatro, pero también por el cine, por, digamos, por todo este mundo, como mis papás dijeron, no, pues sí, ¿cómo la vamos a parar, no? Y mis papás tienen como, digo, tengo la suerte de que han tenido como, vaya, mi papá es arquitecto y mi mamá es abogada, que uno podría pensar como que, ay, no, pues van a querer a fuerza como que estudie algo, pero pero no, o sea, nunca hubo, de hecho, nunca hubo presión de parte de mis papás porque yo estudiara una u otra cosa, como hay papás de que dicen, yo estudio medicina y mis hijos van a estudiar medicina, o sea, jamás me lo impusieron. Y te digo, al principio no creían mucho, pero cuando vieron que sí, em, no han tenido problema y me han apoyado mucho todo en esto, en todo este tiempo me han apoyado mucho y son como, realmente, es como muy chistoso porque aunque hay cosas que no entienden al 100% lo apoyan mucho y están como muy metidos y me dicen como, o sea, como me motivan, ¿no? Como que, no sé, de repente vemos alguna película y yo les digo, ay, qué padre sería trabajar en algo así, me dicen, pues lo vas a hacer y cosas así, ¿no? Que te motivan a la larga. Entonces, pues realmente mi experiencia ha sido como en ese sentido muy bonita. Mm. Y justamente has dicho que las artes fueron los que te fueron inspirando hasta llegar al cine, pero ¿hubo algún director, actor, actriz, directora o película que te hizo que te llamara la atención? Uy, muchas. Pues te digo, bueno, al principio, bueno, estuvo El crimen perfecto de Alex de la Iglesia, que es un director español. Realmente a mí el cine es, bueno, el cine en general me ha gustado mucho, pero el cine español como que tiene un cariño muy especial para mí porque ha tocado muchas fibras en mi vida y también mi decisión de yo hacer, pues yo querer dedicarme a esto. Digo, directores como Alex de la Iglesia, pues Pedro Almodóvar, por ejemplo, yo cuando vi la película de Volver, sobre todo. Esa fue como que me removió y yo dije como, "Ay, híjole, yo quiero hacer esto". Aunque el género de Almodóvar es más melodramático en muchos sentidos, la esencia de lo que cuenta es muy bonita. En mi caso, mi enfoque va más un poco pues al cine, pues me gusta más la parte psicológica, me gusta mucho el thriller psicológico, eso es lo que yo quisiera pues hacer toda la vida, aunque siento que es lo más difícil, es de las cosas más difíciles de escribir y de dirigir por obviamente la carga que tiene, pero también eso yo lo vi pues también con referentes que he tenido como por ejemplo Yorgos Lanthimos, que creo que es como uno de los principales en ese sentido, y ahorita mis referentes principales son los Javis, que son dos directores de España. ¿Por qué consideras que es difícil hacerlo el thriller? Mm, no es que sea difícil, sino que es más,
Es que, bueno, ya, bueno, de por sí ya hemos visto un poco de todo en esta vida. Ya no somos como muy, ya no estamos muy tendentes a que nos podamos sorprender tan fácil. Y realmente en la parte del thriller, creo que tienes que tener como sobre todo personajes sólidos, o sea, muy, muy sólidos a nivel emocional, o sea, y entender qué hacen, por qué lo hacen, y aunque esté bien, esté mal, porque también la base psicológica de ellos es lo que va a dar pie a la historia, porque tienes que jugar con, también con la parte emocional de los personajes y darles una carga muy fuerte y también tienes que dar una carga muy fuerte a lo que está pasando exterior a ellos. Y tienes que jugar con ese tipo de tramas. Entonces, creo que en ese sentido es como más laborioso, porque si no, corre uno el riesgo de que pueda hacer de que el personaje, no sé, ABC, ¿no? Como de que, no sé, mataron a sus papás y se volvió malvado. Y creo que al final estamos, bueno, yo siento que ya en estos últimos tiempos se ha apostado por historias también a nivel psicológico y de thriller psicológico en este caso, con una carga mucho más pesada. Ahorita tenemos como mucha información y también a la mano, pues digo, se puede uno orientar con psicólogos, con psiquiatras, con personas en donde ya no es como de que, las personas son blanco o negro, sino que tienen un millón de escalas de grises y tienes que aprender a trabajar con todo eso también. Entonces siento que, eso es como lo más complicado. Sí, y bueno, lo que he observado y en una frase que me gustó mucho que vi, que dijiste, es que tú adoptas eso de que es tu personaje y vas a sufrir con el personaje, ¿no? Algo así leí de que sufres con tu personaje. Eh, ¿Cuáles han sido los personajes con los que más has sufrido, con los que más te has identificado y que dices, ay, y hasta te, no sé, tal vez, no sé si te llegó a pasar que ya tenías destinado algo para un personaje, pero mientras lo escribes hasta dices, ay, no, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo. Como que te tomé cariño, es más, y tarara. Sí, uy, pues con un montón. Digo, mm, por ejemplo, bueno, hay diversos personajes, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es de la película Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Hay un personaje que creo que ella es bastante conocido, que se llama La Agrado, que de hecho es conocido su personaje porque tiene un monólogo muy bonito, pero que ahí mismo engloba lo que ella es, ¿no? Y bueno, yo me sé el monólogo de memoria, pero la parte en específico como que termina diciendo como una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y más tomando en cuenta que es una mujer trans, es una mujer que, vaya, te está poniendo en un contexto de la época de los 90, donde pues de por sí hay mucha transfobia en ese momento, muchísimo más. Y Sí. entonces a mí me provocó como mucha, no sé, como que bueno, al menos a mí me inspiró a buscar hacer a los personajes que yo hago auténticos, porque sí es cierto, o sea, como que yo pienso que también el arco que yo busco hacer de los personajes es que puedan ir hacia su autenticidad, sea buena o sea mala, pero que puedan ir a su autenticidad en general. Entonces, al ver eso, como a mí me cambió mucho el enfoque de lo que yo hacía, porque sí es cierto, digo, al final, entre más auténtico es uno, más se revelan muchas, bueno, yo pienso, más se revelan como más cosas y más dan pie a que más cosas sigan pasando. Digo, en la vida y también en los personajes que uno crea, porque, no sé, digo, yo pienso que también es muy interesante también la autenticidad que no es tan bonita, la autenticidad maligna que lleva como a que alguien pueda volver un monstruo también, ¿no? Así como la autenticidad en donde alguien se quita de sus prejuicios, alguien se quita de los, no sé, hasta de la misma familia para lograr ser quien es, ¿no? O sea, siento que ambos extremos a nivel narrativo son muy interesantes y con ese personaje siento que encontré como ese punto que a mí me gusta. Wow, y entonces por lo que entiendo, tú en cada personaje siempre buscas que algo distintivo, algo que la gente tal vez es como de,
ay, me acuerdo de este personaje por algo, y que no sea así como de, Mm. para tal personaje, ¿verdad? Sí, 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 a mí me gusta, digo, obviamente en la parte como emocional del personaje, su actuar, siento que uno busca, siento que es también lo más complicado, como que encontrar un lenguaje al personaje y todo eso, y a mí también me gusta mucho irme con la parte física, porque yo soy muy visual, entonces mm, a mí me gusta como irme con elementos que tú digas, ah, este personaje tiene este elemento, o por ejemplo también... Me gusta mucho cuando los actores, o sea, sobre todo, no son como que, como no al 100% pero estereotípicos, llamémoslo así. O sea, que sean, no sé, como que me gusta que tengan factores donde se pueda jugar un poquito con su corporalidad, con su mirada, que creo que es muy importante. También elementos físicos que puedan tener, no sé, como un lunar, una cicatriz, cosas de ese tipo. Creo que eso le suma mucho a los personajes que ellos tienen, porque también, pues lo que ves, siento que también habla mucho de lo que tienen dentro de ellos. Ujú. Y justamente dijiste que, bueno, y es normal, lo hemos visto ya en varias películas que a veces nos dicen la misma historia, eso. Tú como guionista, ¿qué tan difícil es, aparte de llamar la atención del público, el no llegar a tomar los clichés del cine, de una historia, que es como de, va a pasar esto? Porque a veces pasa, ¿no? Como que tú así como de, es que a Fer lo tengo que agarrar porque aunque es un cliché, funciona, o a veces cómo lo modificas para que tal vez que sea un cliché, pero con tu tono. Sí, pues es lo más difícil, pienso yo. O sea, porque pues todos automáticamente nos vamos a ir al cliché. Es como, yo recuerdo una vez que yo platicaba con un chico que es guionista y me dijo una cosa que a mí me dio mucha risa porque es cierto, que me decía de que cuando escribimos nuestros primeros guiones tendemos a que sea, de que empiece de, fulanito se levanta en la mañana y prende y apaga el despertador, luego se va a servir café. Y sí es cierto, yo también empecé mis primeros guiones así, como de que, ¿cómo empieza mi día, no? Porque es como lo más cliché que uno podría pensar, llamémoslo así, ¿no? Y eso es como de las primeras cosas y en general, pues yo creo que las cosas que hacemos están llenas de clichés. Eh, que yo pienso que también es padre como también agarrar ciertos elementos de esos clichés, en lo que encontremos la manera de resolverlo o llevarlo a una manera un poco más, digamos, compleja. Y también yo no pienso que al 100% como que hacer un cliché esté mal. También yo pienso que depende mucho cómo lo ejecutas tú. O sea, de qué manera cuentas tú la historia. Por ejemplo, voy a visitar otra vez Almodóvar. Hay una película que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y en esa película es básicamente, este, la primicia es una mujer a la que su pareja le rompió el corazón y le estaba engañando con otra. Y esa es la primicia, ¿no? Y pues suena como una primicia como Normal. muy general, Ujú. como todo lo que hemos visto en un montón de años. Hay 1000 películas. Pero aquí lo que hace el director y bueno, y también que él también escribió la historia, es jugar con muchos elementos, ¿no? Jugar con que hay, de que, no sé, de que un proxeneta turco, que hay, de que muchas así personajes, que hay 1000 personajes de mujeres ahí, que ahí están pasando por un momento de tensión, también juegan con elementos de la comunicación, con que el personaje de la mujer hace doblajes para películas en España, cosas así que también te dan como un mensaje, ¿no? También de que habla de un poquito de eso y ya no se vuelve simplemente una película de desamor y desapego, se vuelve algo mucho más complejo y mucho más, no sé, como más rico, aunque la primicia sea una, ¿no? E igual otro elemento que le suma mucho a la parte de, no sé, de que si a lo mejor el guión no lo sentimos como tan, pues no sé, como a lo mejor un poco más sencillo, el apostar también por la parte de fotografía y sonido creo que es importantísima porque eso también puede elevar mucho lo que uno hace y puede llevar a que, no sé, de que puede ser de que, no sé, el personaje, no sé, está triste, ¿no? Y no es lo mismo que simplemente esté triste a que de repente
estemos, no sé, viendo un plano donde está llorando muy fuerte y luego se aleja y luego empieza la música y luego empieza a escuchar, no sé, las voces de su mamá a lo lejos, pero se escucha como en el viento la voz de su mamá. O sea, es muy diferente y le da otra cosa más fuerte, pero sí hay que, yo pienso que al final todo lo que haga uno y también como director y también si haces de la mano con un escritor o tú mismo escribes, tienes que meterle tu sello hasta en la parte visual. O sea, qué es lo que escucha mi personaje, qué es lo que siente mi personaje, qué es lo que está viendo. Entonces, y cómo puede conectar mi personaje más contigo. Entonces, ujú. Entonces, tú al escribir tus guiones, bueno, he visto que hay personas que escriben sus guiones, pero prefieren no ser tan técnicos y se enfocan en la historia, pero tú entre lo visual y aparte también lo narrativo, sí te gusta en tus guiones poner la historia, pero también partes técnicas como de aquí va a ir tal canción o tal música, tal cosa de la banda sonora, pero va a estar viendo esto, qué objeto, etcétera. No. Bueno, a mí me gustan los guiones como más, pues es que siento, o sea, no me gusta decir como que los guiones son como más literatura, o sea, porque siento que también, pues al final es la gente, o sea, tu equipo lo va a leer y tu equipo va a ser el que, o sea, de que si el equipo, tus actores lo van a leer y si estás poniendo como cosas específicamente súper técnicas, a lo mejor y como dicen, ay, o no les das las oportunidades a ellos de proponer cosas, que creo que también al final el cine es un trabajo colaborativo. Entonces, yo pienso que, o sea, bueno, yo, así como yo lo he trabajado, ha sido como, pues el guión tal cual, o sea, con las acciones de los personajes, pero así tal cual, acciones, adjetivizar lo más posible. Y ya en las partes pues que son ya muy específicas, trabajarlas directamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho armar como, no tanto biografías, pero por ejemplo, para los actores diarios del personaje o música que vaya con el personaje. Me gusta mucho platicar también de lo que vive el personaje. O en el caso cuando, por ejemplo, que también hay documentales, ¿no? Que de todos modos uno tiene que guionizar. Este, les vas rascando para que lleguen a ese punto, pues lleguen, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido, bueno, con actores es así, y ya con la gente de tu crew, también, pues digo, hay cosas en las que uno debe ser más abierto, o sea, yo pienso eso de que para que ellos te propongan, porque hay propuestas que, no sé, hay cosas que te proponen y que tú dices como, y es mejor la idea muchas veces, o tiene mucho más fuerza la idea que ellos proponen, que a veces es lo que uno se imaginaba en un primer momento. Pero también hay cosas de que si tú quieres algo muy específico, primero lo tienes que saber explicar, porque si no, pues va a salir y no pues no va a salir como tú querías, pero porque tú tampoco supiste explicarlo. Pero también, mm, también como que defender lo que tú piensas que es importante. Eso ya se puede manejar en un guión técnico más. Bueno, ya si hablamos de documentos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre otras cosas, más que nada tu vida, porque vi que eres originaria de Veracruz. Ujú. Entonces, ahí justamente en la semana también tuve una entrevista con una cineasta que es del sur y le pregunté, también te quiero preguntar, ¿qué tan difícil es en el sur estar en las artes? Sí, porque justamente le decía, la mayoría de entrevistas que he hecho aquí en Cine a tu lado en Conocea han sido Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Que Mm, es como que más fácil. Le digo, justamente casi no he tenido entrevistas con personas del sur o sí del sur, pero que se vienen a esos estados. Entonces, ¿qué tan difícil es en el sur ver cine, estar en el cine, dedicarse al arte más que nada? mucho. Es muy difícil. Hay zonas, por ejemplo, digo, yo estoy en Veracruz Puerto, ¿no? Pero, por ejemplo, existe Jalapa, que Jalapa es un lugar que tiene muy, no sé por qué, no sé si es el clima, que aquí es más cálido y allá es más frío, pero ahí tienen muy fuerte la parte de la cultura. Hay una escuela de cine allá, por ejemplo, hay chicos que están haciendo cosas constantemente. Y aquí en Veracruz, aunque sí hay algunas personas pero que se dedican un poco más a la parte de filmmaking, o sea, no tanto como tal hacer como cine, y hay como, bueno, o hay gente que sí viene, pero viene, no sé, de la Ciudad de México a grabar aquí, ¿no? Y se jalan gente, pues de aquí de Veracruz que ya
o estudiado comunicación, o ya está como metido en este rollo, o están trabajando en publicidad y pues trabajan en esto de lleno, ¿no? Que también pues creo que está bien. Yo creo que al menos ahí en mi estado como que es un poco más difícil. O sea, hay personas, por ejemplo, yo en mi caso, vaya, hay gente que apuesta y que dice como yo me quiero quedar aquí en Veracruz y yo quiero luchar para que la gente consuma cine aquí, ¿no? Pero digo, en mi caso particular, yo soy un poco más de la opinión de emigrar. O sea, yo sí me iría a otro lado para desarrollarme y de alguna u otra manera poder traer cosas de lo aprendido aquí. No apostaría tanto, o sea, yo en mi caso particular, por quedarme aquí porque siento que al final, como es un grupo muy chiquito de gente, o sea, como al final es un círculo muy, muy, muy pequeño, mm, puedes conocer otras personas, puedes tener conectes de fuera y lo que sea, pero nunca va a ser lo mismo cuando tú estés en otro lado, ¿no? Y digo, al final como que es triste, pero pues es cierto, aunque y creo que también Veracruz tiene como mucha riqueza, es muy chistoso porque tenemos mucha, mucha riqueza cultural, tenemos como muchos escenarios bien, o sea, bien bonitos, tenemos aquí la playa, bueno, yo tengo la playa como a 5 cuadras de mi casa, tengo, no sé, como que muchos escenarios muy bonitos del centro histórico de Veracruz tan solo, donde creo que se ha grabado películas como Voces Inocentes, entonces, creo que tenemos como mucha fuerza en ese sentido, pero en la parte cultural no está, la verdad, como que muy fuerte. Y yo pienso que ya es algo como más a nivel social, como que ya estamos, como que hay más esta costumbre de consumir otro tipo de cosas. Y las cosas, digo, desgraciadamente, por ejemplo, aquí no llega mucho cine de otros lugares. También esa es otra cosa. En Veracruz, digamos que mm, películas mexicanas que están en los Arieles, que a mí me ha tocado como buscar, no sé, hay un montón de películas nominadas a los Arieles y aquí llegan, no sé, como cinco, y esas cinco están en horarios como las 12 del mediodía y las 10 de la noche, y están nada más una semana. Y entonces, pues, obviamente eso crea la idea falsa de que el cine mexicano es malo o el cine mexicano nunca ha sido bueno porque las películas mexicanas que sí duran más tiempo en cartelera, pues son, digamos que las comedias románticas, más cine comercial, que pues mucha gente como se queja de eso, ¿no? Pero también no culpo al 100% que ellos tengan esta creencia si no ha habido una buena distribución fuera de lo que es céntrico. Sí, y la verdad es que pasa en todos lados, ¿no? O sea, yo soy del Estado de México, pero en sí toda mi vida es la Ciudad de México. Y, o sea, le ponía de eje de ejemplo a alguien que yo tengo un cine a 10 minutos. O sea, caminando llego. Pero igual si quiero ver Ujú. películas de otro tipo, tengo que hacerme mi hora y media solo para ver una película. Y también llega a pasar de que no en todos los cines llega a ver cine mexicano y si hay igual pasa lo de que a las 12 que a las 4 y que a las 7 y en dado caso es ir a las cinetecas, que bueno, aquí en este caso hay tres. No sé si allá en Veracruz haya una especie como de tipo Cineteca Nacional, ¿no? Mm. Bueno, entonces ahí surge otra pregunta. ¿Tú cómo le hacías si que cuando querías ir al cine? Porque no sé si te pasaba como a mí, de que te tenías que hacer tus horas pues, solo para ver una película. Yo he tenido la suerte de que, bueno, de que Veracruz, en al menos el puerto, o sea, lo que aquí, en el puerto donde yo vivo, porque Veracruz es enorme, pero acá todo está, digamos, no está tan lejano entre sí. Y digo, por ejemplo, yo vivo muy cerca de una plaza comercial donde hay un cine. Vivo a 5 minutos, pero vaya, pues vaya, no es como nivel, por ejemplo, Cineteca Nacional, ¿no? Que traen como más cine de otros lugares. A lo mucho hay una sala de arte donde puedes ver de vez en cuando una película que, no sé, búlgara o algo así, pero es muy extraño. O el tour de cine francés, como ese tipo de cosas que es más distinto. Pero
Digo, tenemos de alguna manera acá la suerte de que hay, no todos evidentemente, pero la mayoría de gente que yo he podido conocer como que tenemos eso cercano a nosotros. Em, ya lo único, pues digo, a mí me ha tocado como, bueno, ahorita me alegra mucho que hay gente que está regresando al cine, porque en la época de pandemia sí, al menos acá como que yo veía como que no había mucha gente que iba, evidentemente, o ya después de pandemia tampoco. Y ahorita ya este año he visto como que ha retomado muchísimo también la parte de que la gente vaya al cine, que la gente pues tenga esa experiencia, que creo que es muy importante. Ujú. Ujú. Y veo que te involucraste más en el cine en 2019. Entonces, ¿me podrías más o menos decir cómo es que ya inicias a como que a tomarle cariño al cine? ¿Cómo te involucras ya en el mundo del cine? Aparte de que en Veracruz era más difícil, ¿cómo te involucras? ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿O cómo dijiste, va, pues voy a intentar? Pues bueno, en mi caso yo empecé primero con bueno, me metí un diplomado. Me metí un diplomado como de lo que era, pues, de que producción cinematográfica. Entonces, pues ahí estuve como tomando mis clases, como que yo no sabía, o sea, yo decía, pues a ver, me quiero meter a esto, como que fue una decisión un poco radical, pero lo primero que yo tenía que ver era como de, a ver, ¿tengo capacidades como para dedicarme a esto? Fue la primera pregunta que yo me hice. Entonces, me meto a este diplomado y ya comienzo a aprender como hasta las cosas más básicas, ¿no? Porque pues, uno al principio, pues dices, existe el cine, pero no sabes de qué va, ¿no? O la figura como más endiosada que uno conoce es la del director. Y dices, ah, pues el director hace todo y de repente, ah, no, no es cierto. Entonces creo que era como muy importante para mí, pues primero como tener esa base. Y pues bueno, ya gracias a este diplomado yo trabajé, el primer cortometraje en el que trabajé fui asistente de dirección. Lo que me sirvió mucho es que yo ya había tenido experiencia con teatro. Entonces ya como más o menos, pues tienes idea de que es en chinga, de que, ay, perdón, no sabía si puedo decir groserías No, aquí. sí, sí, tú puedes decir lo que Ah, quieras. va, ok, es que aquí soy muy mal hablada, pero sí, como que todo es de que rápido, todo es en chinga, todo es así como tienen que ser a la de ella, muchas veces, que también he aprendido que también no está padre como que uno o que la gente contigo sea tan dictador, que creo que es algo que hay que eliminar también en el mundo del cine, porque también está como mucho este modelo militarizado, pero eso en todas las artes. Pero sí, entonces como ahí empecé primero como asistente de dirección, eso fue como lo que más en ese momento me gustaba. Ahorita mi opinión cambia un poco conforme los proyectos son más demandantes, pienso yo, pero creo que es lo primero en lo que yo me metí. Luego de eso, adivina qué, vino pandemia. Era lo que te iba Vino a preguntar pandemia, justamente sí. de cómo, o sea, 2019 fue como que ese año, bueno, al menos para mí que fue muy de cine y de la nada, ¡pum!, me lo bajan porque hay pandemia. Entonces supongo que igual a ti ibas. ¿Cómo fue, Ujú. primeramente, antes de continuar en tus proyectos y cómo fue ese choque emocional en la pandemia? De estás involucrándote ya en el cine y de la nada, ¡pum! Ay, no, fue horrible, porque además yo ese año, bueno, yo apliqué, bueno, en 2020 era en línea, pero apliqué a una escuela de cine en Ciudad de México. Entonces yo aplico, creo que sí, se puede decir la escuela. Sí. Ok, es aplicar al CCC. Entonces, pues yo apliqué y, híjole, no quedó. Y era como que, vaya, yo también estaba muy chica, tenía 20 años, y era como que mi única opción, porque en ese momento era como que no, ellos van a ver que tengo una luz que brilla y van a meterme a la primera, ¿no? Como que esa es como a lo mejor la idea que uno tiene, que vaya, hay que seguirse formando. Y ahorita me veo y digo, no, o sea, no, o sea, en ese momento estaba muy chiquita y en conocimiento más y en saber quién era, mucho más. Entonces no quedo y eso me tira para abajo y no, porque eso me hizo decir como, pues yo tengo que buscarme mis oportunidades. Entonces casi inmediatamente, digo, mis papás te lo pueden decir, yo no he parado. Yo no he parado de hacer cosas, o sea, aunque fueran en línea, por ejemplo, me acuerdo que a la semana
de que no había quedado en la escuela de cine, que pues obviamente eso te pega muy cañón, eh, me, pues resulta que me llegó una oportunidad que para hacer reseña y entrevistas en el Festival de Cine de Morelia, que iba a tener su sede virtual. Entonces, pues ya de esa manera ya lo que yo tuve que hacer fue como, pues me metí a esa área, entrevisté a muchos directores, estuve como muy metida en todo eso. Y vaya, es bonito porque te vas nutriendo de las experiencias que tienen otros. Eh, y bueno, eso fue como en 2020, pues en algún creo que otro cortometraje, pero era como, no fue como muy, la verdad, 2021, 2020, 2021 y a más o menos mediados de 2022, la verdad, fue muy difícil mantener la parte de cine, si te soy honesta, porque sí, sí había alguno que otro proyecto, pero no eran como tan grandes y tampoco yo sabía cómo desenvolverme, ¿no? Digamos que llevo, entre comillas, 2 años perdidos, pero me fui metiendo más al área de, por ejemplo, pues el cine nunca se fue, al área de reseña, al área como trabajar con una revista de cine, al poner yo pues mis críticas en ese sentido, pero escritas, como tengo esta parte de la escritura que me gusta mucho, pues estuve muy metida en eso. También en algunos cortometrajes de esta misma escuela, llegué a trabajar con esta escuela de cine en la que yo estaba. Entonces, como que fui creciendo pues mucho en ese sentido y en 2021 decidí grabar mi primer cortometraje. Ujú, y dirigirlo y yo escribirlo, ¿no? Que nunca había hecho eso. Pero me imagino que fue difícil, pero sí te lograste mantener, ¿no? No fue como de, ay, no me quedé y ya ni modo, valió mi sueño y otra cosa. Fuiste constante y fuiste haciendo diplomados, hasta en uno en la Universidad del Museo Social Argentino, ¿no? Ujú. Ahí Sí, sí, que te sí. enseñaron más o menos, ¿cómo fue? Pues un poco de todo. Pues fue una experiencia muy padre porque me invitó a este curso, me invitó una maestra que se llama Mariela, que ella es argentina, que ella ha trabajado más en la parte de documental, en música, ha viajado por bastantes lugares alrededor del mundo y pues la verdad es que una persona muy cálida. Entonces, como que ella vio como esta necesidad mía de aprender y yo pues yo llegué a estudiar pues en este curso con ella y estuvo muy, muy padre porque pues era un curso de 9 meses, 10 meses, como un bebé. Y sí, y fue como muy bonito porque pude conocer como maestros, pues que ahorita, por ejemplo, mm, están en la industria, o sea, que trabajan en la industria, que han sido guionistas y sobre todo pues en el mundo, en Argentina, ¿no? En todo el medio audiovisual de allá. Entonces llegué a conocer ya como más cosas como de guión, también la parte de fotografía, llegar a meterme un poco más. La parte de sonido nos enseñaron cosas elementales, pero te mentiría de cara a que ya le sé al sonido, la verdad es que no, me costó mucho aprender eso, pero sí fue una experiencia que a mí me hizo como, pues seguir de alguna manera. Ujú. Y bueno, aquí es una pregunta aparte, pero que se me hizo interesante. ¿Cuáles serían las diferencias? Investigué que estuviste un poco en el mundo de los documentales también, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál sería para ti la diferencia en el proceso entre crear un documental y una película? Bueno, un cortometraje, más bien. Mm, ajá, sí, sí, sí. Pues es que sí, es muy distinto. Porque vaya, distinto y no, porque creo que en ambos tienes que tener como esta investigación. O sea, tienes que tomarte el tiempo como, hasta para escribir un guión tienes que investigar, tienes que nutrirte, tienes que conocer personas, obviamente dependiendo del contexto, ¿no? Pero sí ya son cosas muy específicas, sí. Y en el caso del documental, sí va un poco más de, mm, primero conocer pues el objetivo del documental, el entrevistarte con las personas es como mucho más personal el documental porque tienes que, vaya, sí o sí, que crear esa confianza en la otra persona para que te cuente sus cosas, para que te cuente pues de su vida, ¿no? Que creo que eso es muy, pues es como que no termina siendo tan fácil, pero al final como que todo confluye
para que pueda ser así, si es el proyecto correcto. Yo pienso que hay historias que son tan, o sea, mueven tanto que merecen ser contadas en un documental y no en una ficción como tal, ¿no? O no solo ficcionarlas, sino que documentarlas. Por ejemplo, hay un pequeño corto documental que yo hice precisamente para un trabajo para el colegio, para la Universidad del Museo Social Argentino, perdón, que era sobre un sacerdote. Entonces, que era que cómo se ve a él mismo, obviamente sin afán de morbo ni nada así, sino pues realmente conocer a la persona porque era un sacerdote joven de 30 años, ¿no? Entonces era como muy interesante para mí como conocer pues este punto, ya que también a mí me gusta mucho pues los temas religiosos y todo esto. Y fue como creamos una confianza muy bonita con él, nos invitaba pie, nos invitaba como comida luego, este, y él platicaba de todo sin guardarse nada. Obviamente hubo entrevistas antes para poder decir como, ok, podemos hablar de esto o vámonos más por este lado. También calar qué tanta confianza tenía él para hablar con nosotros y qué tanto se quería abrir. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque también nos permitió grabar en la iglesia, lo cual no es tan fácil de lograr muchas veces, ¿no? Y él enseguida lo permitió. Entonces, me gustan ambas, creo que, digo, a mí la ficción me encanta y creo que es como lo que yo más me quiero dedicar, pero sí, en la parte de documental creo que aunque hay similitudes, la parte es mucho más humana. O sea, en uno mientras, ¿cómo decirlo? Estás más con tu crew, en otro es más sí tu crew, pero también Mm, con las personas a las que les vas a hacer el documental, bueno, de lo que va a tratar el documental, entonces, ¿no? sí, claro, porque digamos que en el documental es como en los cortometrajes, en las ficciones, es más común que hay un actor, ¿no? Y el actor pues va, digamos que sabe que va a trabajar, que va a hacer las cosas que tú le pidas, etcétera, etcétera. Y aquí es más humano porque aquí no puedes, bueno, claro que puedes decirle, di esto, y lo van a decir, pero siento que lo más importante, vaya, pues tiene que verse una verdad que te cuente la persona. Entonces tienes que lograr que la persona comparta su verdad en un documental. Ujú. Sí, gracias. Bueno, pasando un poco a lo que hiciste en los festivales, personalmente, ¿qué dirías que te dejó el haber estado en estos festivales como periodista? Uy, pues, ay, bueno, experiencias bien bonitas, pero bien cansadas, porque era muy padre porque pues escuchas a la gente y te comparten todos sus conocimientos, ¿no? Y conoces como gente como muy, y como que emergente. A mí me tocó, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar al director de La Paloma y el Lobo. eh, y ahora, y en ese momento era su ópera prima y ahora mismo está teniendo como mucha popularidad este director, ¿no? Y yo tuve la oportunidad en su momento de entrevistarlo, Carlos Lenin se llama, Ujú. de hablar con él. Y ahorita pues está teniendo como pues esta exposición, que creo que es muy, muy, muy bueno que está teniéndolo porque creo que su película fue en ese momento muy buena y fue como algo muy, mm, fue algo como que la gente pudo apreciar y eso me dio mucho gusto. Y también aprende, bueno, al menos en mi caso, que era un poquito esta parte yo grababa, pues teníamos que grabar entrevistas, digo, al final eran entrevistas por Zoom, por lo mismo de pues la misma situación de la pandemia, y era literalmente transcribir toda la entrevista, lo cual era muy laborioso. También ver los cortometrajes y hacer, pues te piden reseña, pero también luego te piden crítica. Y en la crítica te dicen, pues di las verdades. Y pues uno dice como, ay, no, yo no quiero decir nada, no, no, no sé qué decir, porque también entiendes lo difícil que es hacer una película, pero también que tienes que ser objetivo en tus opiniones, ¿no? Entonces creo que te da como esa doble experiencia, pero te hace ser como mucho más crítico
en general, y no para mal, no decir como, ah, esto es horrible, ¿no? Sino como objetivamente, cuáles son las áreas de mejora, ¿no? O esto porque a lo mejor no funcionó y qué se puede hacer para que funcionara. Pero eso lo aplicas también a ti mismo y a tu experiencia y a tu cine. Entonces creo que eso es, pues, lo que más me llevo, bueno, al final todas las experiencias que uno tiene las toma para sí, si lo decide de esa manera, ¿no? Y yo creo que en este caso así lo tomé yo. Mm. Y de ahí dices que justamente pasa el tiempo y decides hacer tu primer cortometraje, que fue Mar Adentro, ¿verdad? Sí. Cua ¿Cómo fue ese proceso de decidirte y de decir, a ver, no sé si ya tenías más o menos la historia o fue un día que dijiste algo así como de, voy a hacer un cortometraje, que te sentaste ahí a diseñar todo y ya fue tomando tiempo, fue tomando forma durante semanas o días? Sí, pues mira, pues fue como una historia como muy chistosa, fue como cuando en el proceso cuando yo estaba por hacer mi examen para el CCC, yo, pues vaya, una de las etapas que corresponden es que, o a la que llegas, es de hacer un cine minuto. Un cine minuto, en su mayoría entiendo que era como libre, ahorita creo que lo están llamando más por el lado de documental, pero en ese momento podías hacer de ficción. Entonces yo, pues, uno antes como que va pensando, ¿no? Como si paso esta etapa, ¿de qué lo haría? Entonces yo me acuerdo que yo, como te digo, yo soy muy visual, entonces me imaginaba yo una escena de una chica con el pelo corto y que tenía un saco como de hombre en un puente. Eso era como, y la gente pasando. Esa era la imagen. Entonces, a partir de ahí como que yo pues me imaginaba, pero esa era como mi imagen principal. No quedó en el CCC, pero esa imagen se me quedó muy marcada. Entonces, pues ya sobre eso yo recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Pues quiero hacer un cortometraje, como de esta misma idea que yo tengo, de esta imagen, porque creo que esta imagen tiene una historia detrás muy interesante. Entonces, ya lo que hice fue como empezar como a buscar elementos. Realmente no tenía nada de experiencia en la parte de dirección, o sea, fue como mi primera experiencia. Y ay, Dios mío, pues como que, pues ahí fue prueba y error, o sea, yo igual, digo, tuve la bendición de que la gente que entró al proyecto creyó mucho en el proyecto y creyó mucho en mí. A día de hoy me pregunto por qué, porque pues no, vaya, creo que lo que agradezco y que salió increíblemente bien desde mi punto de vista y fue mucho gracias a la confianza que hubo pues en mí como la directora de este proyecto cuando yo nunca había dirigido nada, estábamos en medio de pandemia, entonces eso también forzaba a que el corto fuera más sencillo. Fue literalmente un corto como casi casi sin mucho presupuesto, con el apoyo de la gente, o sea que la gente quería hacerlo, que se metió al proyecto. Y creo que habla un poco, vaya, hubo gente que me ha tocado como gente que dice me encanta, me ha tocado gente que dice no la entendí, no me gustó. Y creo que también cualquier opinión pues es válida, porque al final es como, mm, yo tenía como mucho miedo de que no saliera bien, me acuerdo, porque pues tenía como a lo mejor, no la receta para que saliera mal, pero al final pues yo era primeriza y me costaba justamente decir exactamente lo que yo quería. Como que no, como que era mi primera vez, entonces yo decía, ay, pero ¿cómo les digo esto? Ay, pero ¿cómo pido aquello? Y, o ¿cómo puedo expresar que quiero esto? Y ya, digo, obviamente, pues como todo crudo, toda cosa, pues de repente hay como de que no me entiendes, no aquello, pero hicimos como un grupo muy bonito. Y creo que encontré a las personas indicadas, porque creo que si hubieran sido otras personas, este corto no salía de la manera en la que había salido. Y acá fue como mucho, la verdad es que yo en este corto mucho, casi todo el mérito se los doy a ellos. O sea, y yo pienso que también Dios me iluminó, que también en el momento en el que yo escogí a las personas con las que yo trabajé,
porque fueron las que le aportaron esa magia al proyecto que a lo mejor yo no le hubiera podido dar. Yo en su momento con Mar adentro, o sea, fue como, bueno, básicamente la historia es una chica que pues entiende que su padre falleció. Entonces ella en este momento de duelo pues recuerda un cuento que su papá le contaba cuando era niña, ¿no? Y de alguna manera lo recrea, pero en el mundo terrenal. Entonces es como muy bonito también, repito, pues este factor de que me gusta de que el personaje sea, que lo puedas identificar, y también pues el factor de que ella está vistiendo un traje que era de su papá cuando era, ajá, cuando estaba con vida, y que ella lo traiga puesto también es muy simbólico, y también hay una escena en la que ella pues se lo termina quitando que también es simbólico. Entonces creo que hay elementos que son parte de lo que yo busco hacer hoy en día. Y en este caso, este primer corto fue como el inicio, pues también de esta experimentación, de esto de nunca había dirigido en mi vida, lo estoy haciendo ahora, o sea, fue todo un reto, pero creo que valió mucho, o sea, mucho la pena, porque aprendí, fue como que una de mis mayores escuelas, ese cortometraje. Sí, no, bien dicen que a veces la teoría no es tanto lo que se necesita, sino ya cuando tienes la experiencia es cuando, ay, hijo, está más Ujú, difícil que lo que me explicaron en mi curso. sí. Así tú personalmente, o sea, ¿tú qué piensas de ese cortometraje así ya personal? O sea, ¿qué le podrías decir tú a ese cortometraje si ese cortometraje tuviera vida? Ay, pues que pensaba que iba a ser mi hijo feo y tan feo no está. No, pero también pues que gracias, o sea, que gracias porque como que había momentos en donde yo realmente, también porque era primeriza, como que yo me autosaboteaba y yo decía como, no, está muy malo, ¿no? La historia no es buena, no se va a entender, no va a estar bueno. Y no, y de alguna manera el proyecto y la gente del club se aferró a mí y, ajá, y eso fue lo que me hizo continuar y darme cuenta que también, digo, la mente es muy poderosa y la mente te hace malas jugadas también, pero la cosa es como, creo que eso es lo más difícil, lograr que, mm, pues esta parte de que tú creas en tu proyecto y que mantengas esa creencia en él. Y no te muevas y sea tu convicción tan fuerte como para poder seguirlo, poder terminarlo, porque es cansado. O sea, es muy cansado, puede ser muy cansado el proceso, todo el proceso desde la pre hasta la post y las dudas que pueden existir alrededor de que digas, híjole, esto está funcionando, esto no va a funcionar, esto es muy malo, esto es muy bueno, pero realmente la convicción de que tienes de que esta historia tiene que ser contada es lo que pues invita a uno que siga. Entonces, pues eso sería como, yo diría como que gracias al proyecto, porque pues aprendí tanto y también me enseñó, sobre todo a nivel de vida, esta lección muy importante, pienso yo. Y justo cómo fue ese proceso de confiar en ti, porque bueno, creo que eso a veces es algo que le llega a pasar mucho a la gente de, y si lo hago, si no lo hago, y ya cuando lo está haciendo, pero lo estoy haciendo bien, le puedo agregar. ¿Cómo fue ese momento de tengo que confiar y tal vez sí tenías tus dudas, pero es como de no, ya? Porque hay veces no sé si te pudo haber pasado, o ver, a mí me pasa grabando todo lo de mi canal, como que a veces ya hiciste, en mi caso, ¿no? Grabé algo pero en eso inicia como, oye, pero tal vez aquí hablemos de más, tal vez lo pude hacer un poquito más despacio, hablé rápido, y como que inicias tú y en un momento es como de, a ver, ya, va a quedar, ya lo hiciste bien, Mm. confía, va a quedar, ya no te excedes. ¿Cómo fue eso en ti? Ay, pues, digo, fue un proceso muy interesante porque, digo, la gente te lo dice, ¿no? La gente te dice, es muy diferente el guión a cómo se ve en pantalla o cómo se termina viendo, ¿no? Y yo al principio no entendía mucho esa idea, porque, no sé, como que mi mente era como, pues si en el guión está así, así quiero que se vea, ¿no? En pantalla.
Y también, bueno, este corto también me enseñó a relativizar ese tipo de cosas un poco, porque yo antes decía eso, como que no, tiene que verse así como yo me lo, así como los planos que estamos poniendo aquí, así tiene que ser y así uno por uno, uno por uno. Em, y luego ya como, digo, en la parte de la edición yo, de hecho fue como muy chistoso porque pasé por varios editores hasta que di con la persona indicada, pero así indicada de que Dios me la mandó, es una editora. em, Y fue como muy chistoso porque la primera edición que se hizo de este cortometraje, y ahí fue donde yo dije, no, me derrumbé, voy a esconder este cortometraje en el fondo del océano, nadie sabía, nadie supo, porque el corto era, bueno, ese corte era literalmente lo del guión, lo que decía el guión, paso por paso lo que decía el guión. Entonces, pues era aburrido de ver, era aburrido de ver, era pesado, no se le entendía nada. Y entonces, digo, era un primer corte, claro, pero pues yo para mí fue como de, ¿pero por qué? Porque se ve así, pero no entiendo, pero... Y también yo nunca lo había pedido que fuera así, o así tal cual, pero sí, cuando lo vi fue como, no, 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 entonces no se da a entender y esto no habrá valido pues la pena, bla, bla, bla. Doy con esta otra editora y resulta que conectamos porque la historia es como el duelo de una pérdida, ¿no? En el caso del personaje principal del papá. Y la editora acababa de pasar muy recientemente en ese momento una pérdida de un ser muy querido para ella. Entonces, eso entiendo que eso conectó de alguna u otra manera con esa experiencia, conectó con ella y con el cortometraje. Y creo que, o sea, también es muy buena editora ella. Y encontró la manera de darle esa magia al corto que le hacía falta. O sea, encontró la manera de contar la historia y también como que desglosó el guión, o sea, como que agarró el guión y empezó a meterle así cosas en la edición. Y es muy bonito porque al final ves como que en postproducción, obviamente, el guión es muy diferente a lo que vemos en pantalla, pero mejoró lo que se ve en pantalla, porque al final no es como que me cambiara toda la historia o me cambiara el discurso de lo que yo quería decir, sino que lo nutrió y le dio como una base, una estructura mucho más fuerte. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho, o sea, que ella logró agarrar la esencia, creo que eso es lo más importante, logras agarrar la esencia de la historia que está en papel, de la historia que está en las escenas, y ya lo traduces a esto que creo que fue lo que terminó haciendo que la historia tuviera mucho más sentido y que fuera más potente en ese caso. ¿Y cómo fue el afrontar? O bueno, no sabría si decirlo afrontar, pero sí tomar esa decisión o esa madurez, no sabría cómo decirlo, de aceptar que a veces algo que tú hiciste tal vez no está, no está al 100 y que la Mm. opinión de alguien más, una crítica te diga, no es que eso y decir, sabes que sí tienes razón, hay que cambiarlo, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Como que, y más cuando es una primera vez, es como, no, iba a quedar así, iba a quedar así, iba a quedar así. Y cuando alguien te ayuda, a veces uno puede decir, no, 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 yo sé lo que hago, o en este caso, me imagino que sí más de va, vamos a aplicarlo. Digo, es que sí, digo, en mi caso, tuve, entre comillas, la suerte y no, porque a mí luego me costaba en inicios de la expresar exactamente qué era lo que yo quería que se hiciera. O Ujú. sea, no sabía cómo explicarlo. Yo sabía, está aquí, pero no sabía cómo poder expresar Sí, lo que pasa, yo pasa. quería. Entonces era como, me decían, ¿que entonces quieres esto? Y yo, sí, sí, pero en realidad es porque realmente no sabes y ya dices, para no quedar mal, ¿no? Pero realmente también, digo, en cuanto a opiniones, porque luego sí, no sé, si opiniones me decían, es que, oye, esto que propones, la neta, no sé. Y al principio sientes feo, la verdad, o sea, porque dices, no, mis ideas no valen. Pero, pero yo pienso que es que también.
Eso también da lecciones, creo que también en la vida y sobre todo en este ambiente, me ha tocado tener lecciones muy importantes de humildad, de que humildad en los proyectos en los que trabajes, humildad con la gente y saber escuchar. El saber escuchar o sea, obviamente las opiniones como respetuosas siempre y con o sea, como una onda para poder mejorar, ¿no? Porque si son para destruirte, pues esas no hay que tomarlas. Pero sí, estas opiniones como, oye, ¿por qué no haces esto mejor? Porque al final yo pienso que pues es un regalo, ¿no? O sea, es un regalo que las personas puedan decirte como esto sí o no, o por qué no te vas más por acá. Siento que es bonito Mm, porque nutras más quién eres tú en pues, en este medio y nutras más tu proyecto, si aceptas también los comentarios de otros. Entonces, yo sé que digo, al principio es difícil, Ujú. porque pues obviamente al principio como que uno, pues no sé, a lo mejor en un inicio uno piensa, pues yo soy la promesa del cine mexicano, no sé, y cómo me van a decir a mí, pero pues digo, yo creo que también teniendo en cuenta eso, como que dices, no, o sea, como que yo creo que pues nadie es lo suficientemente así como chingón, hasta las grandes, no sé, los grandes directores, estoy segurísima, segurísima que tenían, y hasta ellos mismos lo expresan, de que tenían que no son tampoco los grandes, así los más chingones, y que muchas veces hay dudas, que muchas veces tenían que irse con otras personas. Y pues si son ellos, imagínate los simples mortales, como nosotros, o sea, es como... mm, pues yo pienso que hay que escuchar mucho, que hay que ser humildes y sentir, pues tomar la crítica y también, al final es muy subjetivo todo y a lo mejor alguna crítica no te resuena y dices como, no entiendo mucho a qué te refieres con esto o tomas lo importante, ¿no? Pero creo que pues es muy importante aceptarla. A mí, por ejemplo, con Mar Adentro una vez me vinieron, pues, por ejemplo, con una crítica, o sea, no crítica, pero, o sea, mala, pero como que me decían, es que no sé, como que había más maneras de contar la historia. Y entonces para mí como, ay, o sea, tal vez, pero pues digo, tampoco me explicaron mucho como de qué maneras o de qué otras maneras, ¿no? Ujú. Y yo, pues es que esto se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Al final con eso, o sea, no sé si había otra manera, no lo sé, pero esa es la manera en la que nosotros lo elegimos contar. Y ya, bueno, si es buena, es mala, no sé, pero digo, y en esa crítica, vaya, a lo mejor no la tomé al 100%, pero lo que tomo de esa crítica es que hubo una crítica. Es que una crítica, ¿no? Entonces creo que sí hay que tomar en cuenta como todo ese tipo de cosas. Excelente. Y aquí tengo otra pregunta ya de otro tema. Hablando igual con cineastas, hay unos que dicen, pues sí, el cine me ha llevado a otros mundos y no tengo problema. Con otros es como de, me ha llevado a otros mundos, igual no tengo problema, pero a veces como que pues al final yo soy más cine, ¿no? Y prefiero hacer más cine. Tú justamente estuviste en un videoclip, ¿no? Estuviste como dirigiendo un videoclip. Me imagino, no sé si me puedes contar un poco de esa experiencia y tú cómo ves eso, sí, o sea, sí estás más en el cine, pero a veces sí estás como que consciente de que no todo es cine, o como que dices, Ujú. ahorita sí, pero en un momento va a ser todo sí. Pues yo pienso que el cine está en todos lados. O sea, en la onda audiovisual y hasta cuando escribes una reseña o cuando hay cine. Yo pienso que, bueno, por ejemplo, esa experiencia con el videoclip, fue la primera vez que yo dirigí un videoclip. También yo agradezco, vaya, al artista que se llama Akeda Octavius, le agradezco muchísimo que confiara en mí para dirigirlo y que, vaya, es una persona muy agradecida, o sea, de que a pesar de que es artista y vaya, obviamente existe este ego de artistas, él no siento que él cree en ese tipo de cosas de que yo soy el mejor, sino que es un chico que yo siento que en esa parte él y yo conectamos, de que buscamos mejorar y buscamos aprender y creo que en ese sentido conectamos muy bien él y yo. Y él pues me pidió en su momento dirigir este videoclip. Para mí fue muy significativo porque vaya, lo grabamos en 2023 y en 2023 yo tuve una experiencia no muy bonita, la verdad, bastante fea, en un rodaje, la cual me hizo como realmente como decir,
ay, este ambiente está pesadón. Ujú. O sea, como que, ay, quiero seguir en esto. O sea, como que sí la pasé muy mal. O sea, como que sí me llevó a una depresión muy fuerte. Y entonces yo no tenía como tal, como que, pues de qué agarrarme, ¿no? Y pues te agarras de lo que tú haces y te agarras del cine y te agarras de tu arte al final de cuentas. Y con él fue el proceso muy bonito. O sea, obviamente como todo tiene sus retos y como todo era como una nueva primera vez, porque nunca había dirigido un videoclip, que aunque técnicamente uno podría pensar, pues es más sencillo si ya hiciste un cortometraje, al final son experiencias nuevas. E igual el día que uno grabe, no sé, un comercial va a ser una experiencia nueva, todo. Entonces aquí fue muy padre porque él ya tenía una idea ya muy establecida de lo que quería y yo, pues yo era muy padre porque yo escuchaba la idea, yo estaba como pensando cómo podemos alimentar esto y también me tocó doble trabajo porque yo, bueno, triple, por la que más bajó la idea, la que dirigió el videoclip y también yo lo produje. Entonces eso fue como que triple chamba y fue muy fuerte porque además, en ese momento contábamos con un presupuesto pues limitado. Entonces fue encontrar las maneras, fue también la gente que también nos estuvo apoyando. Estuvimos trabajando con un chico que es fotógrafo que se llama, bueno, su nombre artístico es Plachis, que también es de Jalapa y que vino para acá solamente para grabar con nosotros. Entonces, como que fue todo este proceso de estar consiguiendo un restaurante donde íbamos a grabar, que nos dieron como toda la apertura para que lo hiciéramos. Y también el proceso de ahí en fuera en el grabar fue como muy rico de hacer. O sea, fue como muy bonito. Ya nada más, pues como todos los tiempos uno tiene que andar viendo y más si es en un lugar como un restaurante, pero realmente fue muy disfrutable. O sea, fue muy disfrutable de hacer y el que más me da una paz que le haya gustado es a este artista con el que igual ya me ha dicho como, pues quiero volver a trabajar contigo, lo cual es que es el mayor regalo, ¿sabes? O sea, porque pues pon tú que trabajáramos, pero me dice, ya no te quiero volver a ver en la vida, pero como que quiere volver a trabajar y eso me gusta mucho. Y por el lado de lo que me dices, bueno, de que es cine, no es cine, o bueno, al final creo que, pues yo pienso que si más si nos dedicamos al mundo audiovisual hay que estar abiertos a todo porque todo lo que hagamos va a tener nuestra esencia. Es como lo que te digo, como las reseñas, pues va a tener algo de mí, va a tener algo de mi historia y va a tener algo de lo que yo veo en el cine, ¿no? También si haces un comercial, si haces un video, si haces un videoclip en este caso, que a mí me encanta y yo seguiría haciendo videoclips. A lo mejor no sería como lo único que me gustaría hacer, pero a mí me encantaría hacer más cosas. Las series también yo pienso que tienen algo muy fuerte, en lo cual te puedes enfocar, por ejemplo, en cada capítulo en alimentar mucho más la historia y que no solamente sea en un formato de 2 horas y media, sino que puedes entrar en muchas más cosas. O sea, siento que va mucho de qué tanto tú puedes sacar o qué tanto tú puedes dar, o sea, de lo que tú tienes, qué tanto puedes aportar a ese proyecto, pienso yo, porque bueno, no sé, a mí me ha tocado ser como una persona que tanto consume cine como consume reality shows, consume Ujú. RuPaul Drag Race, entonces, y le encantaría trabajar en ambos al mismo tiempo si puede. Entonces creo que hay que estar abiertos para todo lo que se pueda hacer. Y si se puede trabajar pues en cine, pues está súper bien, pero también variarle no está mal. Sí, al final lo que dices del artista que le gustó trabajo, aparte de que a ti te llena de satisfacción, también es de que una posibilidad de que un día es como, ay, sabes que conozco una chica que me dirigió tal, y pues ahí se van generando más oportunidades. Y por lo que te escuché decir, más que abierta a todo el cine, como que estás abierta a todo lo audiovisual, que es Ujú. lo importante, ¿no? Y bueno, ya que hemos tocado esto, ahora vamos a hablar un poco de la actualidad, que justamente estaba viendo que estás estás trabajando justamente en un igual cortometraje, no sabría decir si es Sí, cortometraje sí, es largo, un que cortometraje. es de Crónicas de un antagonista, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil está haciendo, no? Porque estoy viendo, investigué y que están haciendo un crowdfunding y ¿qué tan difícil es este cortometraje a diferencia de Mar Adentro?
Uy, bueno, es totalmente, pues, distinto, ¿no? En este caso, la directora Cris Molina, ella, bueno, primero que nada, antes de que, bueno, yo soy su AD, su asistente de dirección, pero además de eso, la considero mi amiga, nos consideramos amigas. Entonces ella me platicó de este proyecto ya desde hace un año, creo que ya. Sí, y apenas como que lo estaba pues queriendo pues poder hacer, ¿no? Ya tenía años queriéndolo hacer este guión, ya tiene mucho tiempo pues que lo pudo hacer y que anduvo viendo como para poder hacerlo, aplicar fondos y todo esto. Y en este caso, con este proyecto al final se ha podido gestar y creo que estoy muy contenta con el crew que hemos creado porque creo que se ha hecho un crew muy unido dentro de todo y también, vaya, que eso no quita que estemos haciendo el trabajo, ¿no? Pero el poder trabajar juntos creo que es muy, muy importante y el comunicarnos, que eso se ha logrado muy bien. Em, pero sí creo que es muy diferente Amar Adentro, o sea, totalmente, primero porque este no es el primer corto de la directora, o sea, ya tiene como más cortometrajes que ha hecho y también al mismo tiempo, pues ha logrado, ay, dame un segundo. Pues eso, te decía, pues creo que ha sido como más fácil en el sentido de que con el prueba una comunicación es diferente obviamente que Mar Adentro porque en el caso con Crónicas pues es un proyecto que se necesita como más un presupuesto un poco más alto, o sea, la parte de hacerlo, Mar Adentro no tuvo como tal, yo ni siquiera sabía que era un presupuesto, así te lo pongo, y fue con nuestros recursos. Y acá sí es un proyecto que tiene un presupuesto, que también por algo tenemos la campaña de crowdfunding para que se pueda materializar de la mejor manera este cortometraje. También la directora ahorita está viviendo en Mérida y el proyecto lo vamos a grabar en Mérida, lo cual va a ser muy interesante porque nos ayuda mucho a descentralizarnos también de la Ciudad de México, de ese contexto, y hacerlo pues en un estado de la República que también es muy bonito y es muy interesante también contar historias ahí. Este, y creo que también, pues otra cosa también distinta es también cómo estamos llevando como todo, ¿no? También la producción, esta parte de estar creando constantemente también contenido en redes, de estar dándole promoción. Creo que es un modelo que yo nunca había hecho y le agradezco mucho a Cris y también a la productora, bueno, nuestra productora que se llama Paloma, que esa mujer es, pues no sé cómo le hace, de que tiene una energía impresionante y que conectó con el proyecto inmediatamente y que, pues, digamos que logró, ¿cómo se llama? Pues no sé, logró que podamos llevar como esta parte al mismo tiempo de que es la parte pues, creativa, de crear el cortometraje, de estar trabajando en eso, y también poder llevar la parte de, pues, llamar gente, ¿no? De que hay más gente interesada en el cortometraje. Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante. Lo vamos a grabar ahorita en septiembre, en los primeros días de septiembre. Entonces, creo que, creo que está muy, muy, muy padre. También es un proyecto que está como bastante ordenado en medida de lo posible. Ahorita, de hecho, pues estamos como, digamos, en cuenta regresiva, ¿no? Entonces yo como asistente de dirección estoy como tratando de checar que no se nos vaya nada, pero sí, muy padre todo. Sí, al final aparte toca administrativo, marketing y aparte ya cuando sea la grabación pues te va a tocar ahí estar en partes en detrás de cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Chico, vaya, que va a salir muy verdad si no nos apuramos, ¿no? Pero creo que es algo muy, pues va a salir algo muy padre. Estoy segura que así va a ser. Sí, sí va a ser. Y bueno, ya Y estamos ya, por, lo siento. no, pues, por acabar la entrevista. Nada más unas preguntas rápidas. La primera es, va a ser un qué Ujú. prefieres, ¿no? Es, ¿tú qué prefieres, ya que has estado en los dos lados, dirigir o escribir? Ay, no me lo pongas difícil. No puedo escoger ambos. Pero ¿cuál uno más que otro? O sea, que digas, va, pero ¿con cuál te casas más? ¿Con cuál dices, eso me gusta más? Am, creo que me voy a ir por escribir. ¿Por qué? O sea, ¿cuál dirías tu respuesta? Mm, porque escribiendo como cuento más mis historias y si yo no, por ejemplo, puedo dirigir, pero si las historias no, muy difícil, si no conectan conmigo,
muy, muy, muy difícil que yo pueda dirigir cualquier cosa. Luego, parte de estas entrevistas también es para que gente que se quiera dedicar al cine, uno es para que la gente los conozca, ¿no? Porque estamos en unos tiempos donde aquí en México al menos, cuando dices referentes del cine, van a ir a la época del cine de oro, actualmente Guillermo, Cuarón, Ujú. Iñárritu, Tatiana Hueso, como dices Lenin también que ahorita está como que levantando. Entonces, parte de estas entrevistas es que más gente los conozca, pero también gente más joven que nosotros, ¿no? Que apenas va iniciando secundaria, prepa, primaria, no sé, que le Ujú. gusta el mundo del cine, vea que sí es posible, que sí es un camino difícil, ¿no? Porque lo que he visto durante más de 10 entrevistas es que es difícil, que el cine, una vez que llegas al mundo del cine, a veces es feo, pero el resultado siempre es positivo. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a la gente que se quiere dedicar al cine, ya sea como director, como productor, como guionista, etcétera? Tengo unos buenos. Pues primero, que de entrada no crean, o sea, no, sí es una carrera que toma su tiempo, que tiene muchos retos, pero que nunca tomen, que no se conformen. O sea, que no se conformen porque la gente dice, no, pues es que hacer cine mexicano es muy difícil y con suerte haz tu película y no importa si la ven 10 personas. No, yo creo que sí importa. O sea, creo que sí importa y más si has tenido tantos años trabajando en ello, ¿no? Apuesta mucho por la distribución de tu proyecto, más allá que solamente la realización, porque creo que también si has dado tanto de ti, la gente merece verlo también. Y la gente, o sea, tú también mereces que la gente vea lo que tú has estado formando por tanto tiempo y más si hay algo importante que contar, ¿no? Entonces, apuesta también por la distribución, apuesta por crear historias con las que la gente realmente se siente identificada y no solo unos cuantos, ¿no? Sino que haya como esta gente que pueda decir, esto ha sido mi experiencia, esta persona entiende lo que yo he vivido y creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? O tal vez no, pero que una historia que te resuena, que eso es lo que buscamos hacer. Y también ya en el ámbito ya de la producción, aunque uno sea primerizo, aunque uno sea joven, nunca permitan que los ninguneen, nunca permiten que les hablen mal. Váyanse. Si les hablan mal, si son groseros con ustedes, lárguense de ahí. No les va a faltar trabajo. Encontrarán más gente que va a coincidir con sus ideales y que van a apostar también por una industria en la que la violencia no sea una opción. Entonces creo que esa es una de las cosas porque muchas veces creemos, como siendo muy jóvenes o siendo primerizos, de que es que si dejo este proyecto me van a odiar, ya nunca voy a obtener nada y no, más vale que te salgas a tiempo. Y lo otro también, pues creo que, ajá, sobre todo eso y que si vemos a una persona en un crew, en una situación vulnerable, hay que defendámosla o hagamos lo posible por apoyar a esas personas, porque si bien el ambiente puede ser difícil, puede ser tenso en el mundo audiovisual, si nosotros nos quedamos callados o seguimos permitiendo estas situaciones, va a ser un cuento de nunca acabar. Y por eso hay mucha gente que se termina saliendo de la industria. Entonces necesitamos como ser fuertes también y resistir y apostar por esto también la parte de la creación. Mm. Bueno, la siguiente, ya que a ti te ha tocado hacer críticas, reseñas, estar en el mundo de los festivales, ¿cuál sería tu reflexión, tu crítica sobre el cine mexicano actual, ¿no? Porque como dijiste, muchas veces la gente cree que el cine mexicano está muerto, pero no es eso, sino que estamos en un México donde es muy difícil en todos los lugares a veces ver cine de cineastas emergentes
como cuál sería tu reseña, reflexión crítica y una manera que tú creas que podría servir aquí en México para que más gente vea cine mexicano. Mm, Pues yo pienso que lo más importante en este momento, porque creo que hay cine mexicano que es bueno, muy bueno, y creo que merece conectar con muchas más personas. Yo pienso que uno de los principales situaciones, que también creo que lo comenté en su momento, la distribución de nuestros proyectos. Creo, creo que hasta en proyectos más grandes, creo que la parte de la distribución es muy oculta o muy como no la vemos tanto en películas mexicanas, por ejemplo, de autor, en este caso, ¿no? Como que o solamente algunas personas las consumen o las vemos un poquito como más que las se consumen un poco más no sé, en diferentes estados donde ya está más como toda la parte del cine, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México bien afecta porque pues, al final hay cine mexicano que es muy bueno, ¿no? Creo que en medida en la que distribución, o sea, no solamente mayor, mejor distribución también, mucha gente puede conectar y mucha gente puede decir, sí, voy a venir a ver esto y les va a gustar. Digo, por ejemplo, creo que un ejemplo es la película de Huesera, de Tatiana Hueso, que tuvo una gran distribución y que también ha sido y sigue siendo muy popular en este medio. E igualmente no solo en cines, por ejemplo, hay una película de Ernesto Contreras que nos salió hace mucho, creo que se llama, y no me acuerdo muy bien, creo que es Cosas Imposibles, Cosas Increíbles. Y esta película, a lo mejor en el cine tuvo un éxito mediano, pero cuando fue lanzada a una plataforma digital fue el boom y se hizo súper, 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 pues sonada en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Y tanto así que, bueno, en este momento, tanto a la escritora de esta película, que es Fanny Soto, y el director Ernesto Contreras, los andan contratando para muchas cosas en este momento, ¿no? Entonces, distribución no solamente se basa en cine, también aprovechar las plataformas digitales, aprovechar todo esto para llegar a más gente, porque sí hay público que es el cine mexicano. Es más que nada, primero contar historias que nos llenen, porque los mexicanos somos muy del alma, o sea, apasionados, somos muy como, y si una historia no nos llega, pues, pues no nos llegó, ¿no? No sentimos la verdad y nosotros somos mucho de buscar la verdad, de buscar ese tipo de cosas que nos mueven. Por eso muchos años o mucha gente le han gustado las telenovelas, por ejemplo. Nos gusta, o sea, nos gusta esta parte de sentir como cañón. Entonces, pienso que es ujú, pues lo que más que nada la gente podría buscar en este caso, pues mejor distribución y también estas historias que realmente sean consumibles para la gente, porque también hay casos donde, no sé, hay gente que puede hacer cine para ellos mismos, lo cual también pienso que, aunque sí hay que hacer cosas para nosotros, porque al final nos tiene que llenar a nosotros, también tiene que llenar a las personas que lo vean. Entonces, pues eso. Eh, Gracias. Y la última pregunta, que es la más difícil de todas. A ver. Bueno, así porque siempre que la hago como que me dicen, ay, hijo, pero bueno, ahorita actualmente que sigue siendo joven, pero ya con mucha experimentación en todo lo que es cine, en el aspecto audiovisual, ahorita, esta Aranza, ¿qué le diría a esa pequeña Aranza que apenas estaba iniciando? Mm, bueno, creo que creo que es la única persona que sí te lo contestará un poco más sencillo. Pues le Ujú. diría, pues la parte de, pues mantente humilde, o sea, de que no, pues no eres la mejor, tampoco eres la peor, pero no eres la mejor tampoco, síguete preparando. Em, no, a lo mejor de que no dejes de hacerlo y no permitas que a lo mejor
una experiencia a lo mejor de que no se dio, no quiere decir que eventualmente no se vaya a dar, que eres muy joven, que tienes la vida por delante, porque también, pues, a mí me pasó por muchos años que decía: "Ya, se me fue el tren", y, pues, la verdad es que no, o sea, apenas yo tengo 24, apenas uno está empezando en la vida, pero la misma presión te hace sentir que no, y hay un chingo de tiempo. Entonces, le diría eso, y que encuentre a la gente indicada para poder seguir creando este sueño. Eso. Muchas gracias, Aranza, por esta entrevista. No sé si quisieras agregar algo antes de irnos a los espectadores que vean este video. Pues sí, pues digo, en este momento que ando trabajando en el guión, bueno, en el guión, perdón, en el corto de crónicas de un antagonista, pues que puede seguir sus redes sociales para ver cómo va avanzando este proyecto. Hay un reel donde yo salgo y donde estoy hablando, me pidieron hacerlo y está muy chistoso, entonces, pues si quieren ir viendo todavía como más contenido, pues pueden seguirnos ahí. Sí, pues no te preocupes, yo al momento de editar esto voy a poner ahí tus redes sociales también abajo en la descripción y del cortometraje. Pues muchas Gracias. gracias, Aranza, por esta entrevista. Espero te haya gustado, que haya sido ameno, pues también conocerte un poco más, no solo lo técnico, sino también personal. Y pues muchas gracias por todo, por esta entrevista. Y pues amigos de Cine a tu lado, esto ha sido todo por este episodio de Conoce a. Espero les haya gustado y pues nos vemos en la próxima entrevista.